A los 71 años, compré mi primera casa con el dinero que ahorré durante décadas. Pensé que sería el comienzo de una nueva etapa. Pero la noche de la fiesta de inauguración, mi hija más chica llegó con las maletas y con la bendición de mi otra hija, que había decidido, sin preguntarme, que yo debía darles posada a ella y a su familia. Lo que pasó después de eso lo cambió todo. En los comentarios, cuéntame desde qué país estás viendo este video. Me encanta saber de dónde viene cada persona que acompaña estas historias. Mi nombre es Doña Lupita. Tengo 71 años, soy viuda desde hace 14 y pasé la vida entera creyendo que un día, solo un día, tendría un lugar verdaderamente mío. No un cuarto rentado, no una recámara al fondo de la casa de un pariente, no un departamento que tenía que dejar cuando el contrato se acababa. Un lugar mío, con olor a pintura nueva, con ventanas que yo eligiera, con un jardín que yo plantara como se me pegara la gana. Trabajé como costurera casi 40 años. Empecé siendo joven, cuando mi esposo Antonio se enfermó por primera vez y necesitamos un ingreso extra. Terminó siendo mi sustento principal por décadas. Cosí vestidos de novia, uniformes de escuela, bastillas de pantalones, ropones de bautizo, disfraces de carnaval, todo lo que me trajeran, lo aceptaba. Mis manos guardan hasta hoy la memoria de cada aguja, cada hilo, cada noche en vela trabajando para entregar un pedido a tiempo. Cuando Antonio murió, yo tenía 57 años y 2 hijas adultas. Jimena, la mayor, ya casada y viviendo en Guadalajara con su familia. Y Fabiola, la más chica, que siempre tuvo una forma diferente de ver la vida. Como si el mundo existiera para resolverle sus problemas, y no al revés. Fabiola se casó joven con un tipo llamado Beto, demasiado simpático para ser de confianza, de esos que le sonríen a todo el mundo, pero rara vez trabajan en serio. En los años que siguieron a la muerte de Antonio, seguí cosiendo. Guardé cada peso que pude. No salía a comer fuera. No compraba ropa nueva sin necesidad. No me iba de vacaciones. La gente a veces preguntaba a dónde se iba mi dinero, y yo decía que lo estaba guardando. Se reían como si fuera cosa de vieja asustada. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Tenía un sueño y necesitaba combustible. A los 68 años, empecé a buscar casas de forma más seria. Hablé con un agente inmobiliario que un vecino me recomendó, un hombre paciente que nunca me trató como si fuera incapaz solo por mi edad. Visité algunos lugares, pero ninguno me llenó el corazón como yo necesitaba. Entonces, una tarde de sábado cualquiera, entré por la puerta de una casita de 3 recámaras en un barrio tranquilo de Querétaro y supe inmediatamente, era ahí. El olor era a madera vieja y pintura fresca al mismo tiempo. Tenía un patio atrás con un árbol de guayaba antiguo que parecía haber sido plantado por alguien que también amaba ese lugar. La luz entraba por la ventana de la sala de un modo que dejaba todo anaranjado al atardecer. Me quedé parada en medio de la sala, con el agente a mi lado, y sentí algo que no sabía exactamente cómo nombrar. Después entendí que era pertenencia. Firmé las escrituras con 70 años recién cumplidos. Usé los ahorros de toda una vida, más una liquidación que recibí de un antiguo taller donde trabajé muchos años. No necesité crédito. Pagué de contado y salí de ahí con la llave en la mano, llorando en el carro de la gente, quien tuvo la delicadeza de fingir que no se daba cuenta. Los primeros meses fueron los más bonitos que tuve en mucho tiempo. Elegí el color de la pared de la sala con calma, probé 3 muestras diferentes antes de decidir. Compré una cama nueva, la primera que era solo mía en décadas, sin tener que considerar el gusto de nadie más. Planté hierbas de olor en el patio e hice un arriate de flores cerca del guayabo. Me levantaba temprano, tomaba café mirando el jardín y sentía que la vida había valido la pena. Jimena vino a visitarme a las pocas semanas. Recorrió todos los cuartos, elogió cada detalle, me abrazó con un cariño que no sentía desde que era niña. «Mamá, qué orgullo», me dijo. «Usted construyó esto solita». Me quedé con esas palabras en el corazón por días. Fabiola también vino, pero con otra energía. Se la pasó caminando por las recámaras con esa expresión que le conozco desde que era niña. La expresión de quien está calculando algo.
Comentó que la casa era muy grande para una persona sola. Preguntó si no me iba a dar miedo de noche. Dijo que el patio iba a dar mucho trabajo. Respondí a cada comentario con paciencia, pero fui notando las preguntas como si fueran puntadas en una costura. Separadas no dicen nada, pero juntas forman un patrón. No le puse mucha atención en ese momento. Debí haberlo hecho. Organicé la fiesta de inauguración para 2 semanas después. Invité a vecinos que ya se estaban volviendo conocidos, amigas de la iglesia, a Jimena con su esposo y mis nietos, primas que vivían en la ciudad, a la gente que me había ayudado. Quería celebrar. Quería llenar esa casa de gente buena y de ruido alegre por primera vez. En la mañana de la fiesta me levanté con ánimo. Cociné desde temprano. Hice pambazos, un pastel, un pollo al horno que tardó horas y dejó la casa oliendo a romero y limón. Arreglé la mesa con un mantel bordado que yo misma había hecho años atrás. Puse flores del patio en un jarrón viejo de cerámica que fue de mi madre. Estaba todo listo cuando, por ahí de las 5 de la tarde, mi celular vibró. Era un mensaje de Jimena, y no era para felicitarme. Era corto, pero pesado como una piedra lanzada directo al pecho. Decía que no iba a poder ir porque no se sentía bien, que me deseaba una buena fiesta y que no me preocupara, que Fabiola ya le había avisado que estaba en camino. Leí el mensaje 2 veces. Luego miré la mesa arreglada, el pastel, las flores, y respiré hondo. Algo en la forma en que Jimena escribió, demasiado rápido, sin detalles, sin preguntar si necesitaba algo, me dijo que había algo más de lo que contaba. Pero los invitados iban a empezar a llegar, así que guardé el celular y me puse a recibir a todos con la sonrisa que me llevó una vida entera aprender a mantener, incluso cuando las cosas no estaban bien. La fiesta empezó bonita. La sala se llenó de voces, niños corriendo en el patio, elogios para la comida, para la casa, para el jardín. Mi amiga Gertrudis, que me conoce desde los 30 años, se me quedó viendo con los ojos brillosos. «Lupita, te merecías esto hace mucho tiempo», me dijo, con la firmeza de quien cree en lo que dice. Fue en ese momento, con un plato de botana en la mano y el corazón lleno de una gratitud que casi dolía, que oí el timbre. Fui a la puerta, y ahí estaban Fabiola y Beto, con maletas, 2 maletas grandes, una mochila y varias bolsas. El tipo de equipaje que no es para un fin de semana. Me quedé parada en el umbral mirando aquello, tratando de entender lo que mis ojos me decían. Fabiola me dio un beso rápido en el cachete y entró, arrastrando una de las maletas. Beto pasó junto a mí con un saludo y se fue directo para adentro como si ya supiera el camino. «¿Qué es esto?», pregunté, todavía en la puerta. Fabiola se volteó con esa sonrisa amplia que usa cuando quiere que estés de acuerdo con algo antes de que entiendas con qué te estás comprometiendo. Jimena dijo que no había problema. Soltó con ligereza. «Nos vamos a quedar aquí un tiempo. Te sobra espacio». El suelo no se abrió bajo mis pies, pero debió hacerlo, porque lo que sentí fue exactamente eso. Como si el piso que tardé décadas en construir pudiera simplemente dejar de existir en cuestión de segundos, decidido por otras personas, sin que nadie me preguntara nada. Me quedé parada en ese umbral por unos segundos, que parecieron mucho más largos de lo que fueron. Adentro, la fiesta seguía. Voces, risas, el olor del pollo todavía en el aire. Y yo, con 71 años a cuestas y una vida entera de silencios tragados, tuve que tomar una decisión rápida: armar un escándalo o respirar profundo y resolverlo después. Entré. Cerré la puerta con cuidado. Seguí recibiendo a los invitados como si nada hubiera pasado, porque aprendí desde muy joven que ciertas batallas no se dan frente al público. Pero por dentro, algo había cambiado. Una claridad fría, casi clínica, fue ocupando el lugar de la incomodidad. Miraba a Fabiola circulando entre los invitados, aceptando halagos por la casa como si ella tuviera algo que ver con ella, y entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Beto se quedó en una esquina con un plato en la mano, demasiado callado para alguien que acababa de llegar con maletas. Ese silencio suyo me decía que él sabía que la situación estaba mal, pero había venido de todos modos.
Cuando el último invitado se fue, eran casi las 10 de la noche. Estaba cansada, con los pies doliéndome y el corazón pesado. Mientras recogía los platos, mi celular vibró. Era un mensaje de Jimena. 3 palabras que todavía hoy me causan un nudo. No hagas drama. Leí eso y me quedé inmóvil un momento. Mi hija mayor, la que me había abrazado semanas atrás, diciendo que yo merecía esta casa, me estaba pidiendo que me tragara lo que estaba pasando. Ella sabía, probablemente sabía desde antes que yo, y en lugar de avisarme, prepararme o defenderme, había preferido no aparecer en la fiesta y mandarme un mensaje de 3 palabras. Fui a mi recámara, abrí la puerta y me encontré las maletas de Fabiola y Beto recargadas en la pared. No en el cuarto de ellos, en mi recámara. Las bolsas estaban en el suelo cerca de mi buró, y Beto había colgado una chamarra en el gancho que yo usaba para mi bata. Había algo profundamente violento en ese gesto tan simple. No era una agresión física, era peor. Era la certeza de que no habían considerado ni por un segundo que aquello pudiera estar mal, que se habían metido al cuarto de una mujer de 71 años, en un lugar que le había tomado décadas conquistar, y simplemente se instalaron. No grité. No era mi estilo, nunca lo fue. Agarré la chamarra del gancho, la puse en una de las maletas que estaban contra la pared, cerré la maleta y dejé todo exactamente como estaba, sin decir una palabra. Dormí en un sillón esa noche, literalmente en un sillón en la sala de mi propia casa, porque mi cuarto estaba ocupado por personas que yo no había invitado a quedarse. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre. Preparé café, me senté en el patio con la taza en las manos y me quedé mirando el guayabo un buen rato. El sol iba subiendo despacio y el jardín estaba quieto. Ese era el momento del día que más amaba, antes de que todo empezara, antes de cualquier voz o exigencia, solo yo y la mañana. Fabiola bajó y se fue directo a la cocina sin decir buenos días. Oí el ruido de los cajones abriéndose, de las alacenas siendo esculcadas. «¿Dónde está el pan?», gritó desde la cocina. No respondí inmediatamente. Terminé mi café con calma. Puse la taza en la mesa de plástico que yo misma había comprado para el patio y entré. «No compré pan hoy», dije simplemente. Me miró con una expresión ligeramente irritada, como si yo fuera la empleada descuidada de un hotel donde ella se hospedaba gratis. Hizo un comentario sobre la falta de despensa y sacó el celular para pedir algo por aplicación, usando la dirección de mi casa como si fuera la suya. Me quedé mirando esa escena y tomé la decisión más importante que había tomado en mucho tiempo. No iba a pelear. No iba a suplicar. No iba a intentar convencer a Fabiola de que estaba mal, porque sabía que no serviría de nada. Iba a actuar. Mientras ella estaba con el celular, subí a mi recámara, agarré las 2 maletas, la mochila y sus bolsas, y cargué todo al cuarto del fondo. El más chico de los 3, el que yo había montado como cuarto de visitas con una cama sencilla y una silla. Puse todo ahí dentro, cerré la puerta y me fui a mi cocina a hacerme el desayuno en paz. Cuando Fabiola se dio cuenta de lo que había hecho, la plática se puso difícil. Dijo que el cuarto del fondo era muy chico, que no cabían los 2, que mi cuarto era más grande y yo vivía sola, así que tenía más sentido que ellos se quedaran ahí. La escuché toda sin alterar la voz y dije una sola cosa. Este es el cuarto disponible para visitas. Si no les es suficiente, tal vez necesiten buscar otro lugar. Le habló a Jimena en ese instante. Oí la conversación desde el pasillo, no por curiosidad. Ella no se molestó en bajar la voz. Oí a Fabiola decir que yo me estaba poniendo difícil, que estaba haciendo un drama por un cuarto. Oí el murmullo de la voz de Jimena del otro lado, no las palabras, sino el tono. Pacificador, negociador, tratando de apagar el fuego sin cuestionar quién lo había prendido. En ese momento, entendí algo que me tomó 7 décadas aceptar por completo. El problema no era Fabiola. El problema era que mi familia había construido, a lo largo de los años, un sistema donde mis límites no contaban.
donde mi incomodidad era un inconveniente menor comparado con las necesidades de la más chica, donde yo era la que entendía, la que cedía, la que no hacía escándalo. Y Fabiola no estaba actuando sola, estaba actuando dentro de un patrón que toda la familia había permitido crecer. Pero yo tenía 71 años, había trabajado por décadas, había dormido en un sillón en mi propia casa, y tenía un guayabo en el patio que yo había plantado con mis propias manos. No estaba dispuesta a ceder nada más. En los días que siguieron, la presencia de Fabiola y Beto en mi casa se fue extendiendo como una gotera que no arreglas, despacio, pero sin parar. Su ropa fue apareciendo en el cuarto de lavado. Los productos en el baño se fueron multiplicando. El refrigerador se fue llenando de cosas que yo no había comprado. Beto se quedaba despierto hasta tarde, viendo la tele en la sala con el volumen más alto de lo que me gustaba, y cuando bajaba a pedirle que le bajara, lo hacía por 5 minutos y luego le subía otra vez. Fabiola, por su parte, había adoptado una forma de hablar sobre la casa que me dejaba con una molestia difícil de explicar. Cuando la vecina de enfrente vino a traerme un frasco de mermelada, un gesto bonito de una mujer que estaba empezando a conocer, Fabiola fue quien abrió la puerta, quien recibió el frasco y quien dijo, sonriendo: «Qué amable. Puede volver cuando quiera. Nos encantan las visitas». Como si la casa fuera suya, como si ese «nos» incluyera una propiedad que no tenía. Yo estaba en la cocina cuando oí eso. Me quedé con la cuchara en la mano y sentí un calor que no era de la estufa subirme por el pecho. No dije nada en ese momento, pero fui a anotar en una libretita que había empezado a usar para no perder el hilo de las cosas. No era paranoia, era documentación. La costurera en mí sabía que toda tela se vuelve ropa con el tiempo y que hay que guardar las medidas desde el principio. Le hablé a Jimena esa noche. Una llamada larga, de esas que empiezan con cuidado y se van poniendo serias conforme avanzan. Le expliqué lo que estaba pasando. Le dije que yo no había aceptado esa situación, que no se me había consultado y que Fabiola y Beto necesitaban un plazo para irse. Jimena escuchó. Se quedó callada un rato. Luego dijo, con esa voz suave que usa cuando quiere parecer razonable sin realmente ayudar, que Fabiola estaba pasando por un momento difícil, que el departamento de ellos se había puesto muy caro, que Beto estaba buscando chamba nueva, que yo tenía espacio, que no me costaba nada, que sería por poco tiempo. Cada frase era una piedrita puesta en el plato de una balanza. Individualmente no pesaban mucho, pero juntas querían convencerme de que yo estaba exagerando. «Jimena», dije, con la voz más firme que pude mantener, «tú me mandaste un mensaje diciendo que no hiciera drama, pero nadie me preguntó nada. Tu hermana llegó a la fiesta de inauguración de mi casa con maletas. En mi fiesta, Jimena, con maletas. Silencio del otro lado. Tú sabías antes que yo, ¿verdad?» Más silencio. Y en ese silencio había una confesión completa. No peleé, no grité. Le dije que necesitábamos hablar las tres juntas y colgué. Después me quedé sentada en el patio un buen rato, mirando el cielo oscuro y pensando en cuántas veces, a lo largo de mi vida, me había tragado situaciones así porque no sabía que tenía el derecho de no hacerlo. Cuántas veces había cedido mi espacio, mi tiempo, mi dinero, mi paz, porque alguien más ruidoso que yo necesitaba algo. La costura me enseñó mucho sobre la paciencia, pero también me enseñó que la tela demasiado estirada se rompe, y yo había llegado a mi límite. Al día siguiente, cuando Fabiola estaba en la sala con el celular y Beto había salido, ¿a dónde? Nunca sabía. Me senté del otro lado de la mesa y le dije, sin rodeos, que necesitaban un plazo, que entendía que estaban pasando por un momento difícil, pero que la casa era mía y yo no había aceptado esa situación, que necesitaba que empezaran a buscar otro lugar y que, en 30 días, necesitaba que se fueran. Fabiola me miró con una expresión que mezclaba sorpresa e indignación, como si yo hubiera dicho una crueldad. Dijo que yo era su madre, que la familia ayuda a la familia, que yo estaba siendo fría y egoísta. Escuché todo. Cuando terminó repetí, 30 días.
Salió de la sala azotando la puerta, agarró el celular y se fue al cuarto. Oí que le hablaba a Jimena, probablemente repitiendo que yo me estaba poniendo difícil. Me quedé en la sala mirando el patio por la ventana, el guayabo, las flores que yo había plantado, y sentí que había hecho lo correcto. Pero sentía también que esto no iba a terminar fácil. Con Fabiola, las cosas nunca terminaban fácil. Fui al centro esa tarde a arreglar unos papeles, y cuando regresé encontré la casa en un silencio diferente. No el silencio tranquilo de mi rutina, sino un silencio tenso, de ese que se queda en el aire después de una plática que no acabó bien. Fabiola estaba en el cuarto con la puerta cerrada. Beto había vuelto y estaba sentado en la sala con cara de hombre que preferiría estar en cualquier otro lado. Hice la cena, comí sola en el patio como me había acostumbrado y me fui a dormir temprano. Antes de apagar la luz, agarré la libreta y anoté la fecha, lo que había dicho y lo que se había acordado. 30 días. Contando. No sabía todavía que aquello era solo el comienzo de una historia mucho más complicada de lo que me había imaginado. Los 30 días pasaron sin que se hiciera ningún movimiento real. Fabiola mencionaba de vez en cuando que estaba viendo opciones. Pero ver opciones, cuando no te quieres ir, es muy diferente a buscar un lugar para vivir. No había visitas a inmuebles, no había pláticas sobre rentas, no había ninguna de las acciones concretas que hace una persona cuando de verdad busca un nuevo hogar. Lo que sí había era una presencia cada vez más instalada. Más ropa, más triques. Una repisa en el baño que Fabiola compró y taladró en la pared sin preguntarme, como si remodelar la casa de otra persona fuera normal. Un tapete en la sala que yo no elegí. Una planta artificial en una esquina que yo detestaba. Yo, que tenía un jardín vivo en el patio, un jardín que había hecho con mis manos. Al día 32 me senté con Fabiola otra vez. Le dije que el plazo ya había pasado. Le dije que necesitaba una fecha concreta de salida. Lloró. No el llanto de alguien arrepentido, sino ese llanto calculado que siempre ha sabido usar. El que aparece a la hora exacta para suavizar lo que viene después. Dijo que estaba en aprietos, que Beto todavía no conseguía la chamba nueva, que no tenía a dónde ir, que yo estaba siendo cruel con mi propia hija. Y entonces dijo algo que se me quedó en la cabeza por días. Usted ni va a usar todos estos cuartos. Esa frase. La oí y me quedé callada, pero por dentro algo se despertó por completo, porque no era una observación inocente. Era la misma lógica de siempre. La lógica de que lo que yo tenía era demasiado grande para ser solo mío, de que yo no merecía tanto espacio, de que mis bienes eran, en el fondo, bienes de la familia disponibles para quien los necesitara más que yo. Le hablé a Jimena esa noche con una claridad distinta a las veces anteriores. No estaba pidiendo ayuda, estaba informando. Le dije que daría 15 días más, pero que después de eso tomaría medidas formales, que había guardado registro de todo, que si era necesario pediría asesoría legal. Jimena se quedó en silencio un momento y luego dijo, con una frialdad que me sorprendió: «Mamá, estás exagerando, esto es familia». «Familia», repetí bajito, casi para mí misma. Colgué y me quedé parada en la oscuridad del patio por un largo rato. La noche estaba caliente y las cigarras hacían un ruido constante que normalmente me parecía bonito. Esa noche, ese sonido me parecía el fondo musical de una vida entera de concesiones que nadie me había pedido, pero que todos esperaban de mí. Pensé en Antonio. Era un buen hombre, pero tampoco me había ayudado nunca a decir que no. Cuando Fabiola quería algo y yo me resistía, era él quien terminaba cediendo primero. Y yo me quedaba sola como la villana o terminaba cediendo también para no parecer fría. Aprendí temprano que resistir sola dentro de una familia es mucho más cansado que resistir con apoyo. Y yo nunca había tenido apoyo. Pero yo tenía 71 años. Ya no tenía energía para cargar a otros en mi espalda. Necesitaba esa casa. No por lujo, por necesidad. La necesidad de un lugar que fuera mío, de un espacio donde pudiera envejecer con dignidad, sin tener que negociar cada centímetro del piso que yo pagué. En los días siguientes me empecé a informar. Fui al registro civil y a una notaría para entender mis derechos como propietaria.
Hablé con una mujer en la presidencia municipal que me recomendó a una abogada que llevaba casos de familia a precios accesibles. Saqué una cita. La abogada se llamaba la licenciada Fernanda. Era joven, seria, con un modo directo que aprecié de inmediato. Le enseñé las escrituras de la casa, la libreta con las notas, los mensajes del celular. Escuchó todo sin interrumpir. «Usted tiene toda la razón», dijo cuando terminé. «Nadie puede instalarse en su casa sin su permiso. La ley es clara, y usted tiene documentación suficiente para respaldar cualquier acción». Esas palabras hicieron que algo se soltara dentro de mí. No era alivio exactamente. Era más como la sensación de tener apoyo por primera vez. La confirmación de que no estaba inventando cosas, no estaba exagerando, no estaba siendo cruel. Estaba siendo dueña de lo que era mío. La licenciada Fernanda redactó una notificación formal, una carta clara, sin agresividad, pero sin margen de error. Decía que los ocupantes debían dejar el inmueble en 15 días naturales a partir de la entrega del documento y que cualquier incumplimiento resultaría en medidas judiciales. Regresé a casa con el documento en la bolsa y un peso diferente en los hombros. Ya no el peso de quien carga una injusticia, sino el peso de quien está a punto de hacer algo al respecto. Entregué la notificación personalmente. Se la puse en la mano a Fabiola sin decir nada más que «lee esto». Ella la leyó. Beto leyó por encima de su hombro. Los dos se me quedaron viendo como si hubiera hecho algo impensable. «¿Nos vas a demandar?», dijo Fabiola con la voz quebrada. «Les estoy informando sobre sus derechos y los míos», respondí. 15 días. Subí a mi recámara, cerré la puerta y me quedé sentada en la orilla de la cama, mirándome las manos. Manos viejas, con manchas y venas marcadas, manos que habían cosido por décadas. Esas manos habían ganado cada centavo que pagó esa casa. Y esas manos no la iban a soltar. Lo que vino después fue una tormenta de llamadas, mensajes y visitas que yo no pedí. Jimena se apareció en mi casa 2 días después de la notificación. Manejó 4 horas desde Guadalajara para verme. Y llegó con una mezcla de preocupación genuina y una argumentación que traía preparada desde el camino. Nos sentamos en la sala y habló por un buen rato sobre la familia, sobre lo que mi esposo esperaría de mí, sobre lo que diría la gente. Escuché todo con atención. Cuando terminó, le pregunté una cosa simple. «¿Tú me avisaste antes de la fiesta que ellos planeaban venir con maletas?» Ella desvió la mirada. «¿Me avisaste o no, Ximena? Es que pensé que ibas a entender». Eso no es una respuesta. El silencio que siguió fue largo e incómodo, de esos que aparecen cuando alguien se da cuenta de que no tiene cómo salirse de la pregunta sin admitir algo que preferiría callar. Jimena sabía. Había sabido antes que yo. Y había preferido la comodidad de no involucrarse en lugar de defenderme. No grité, no lloré. Le dije que la amaba, que siempre la amaría, pero que necesitaba que entendiera algo. Mi casa no era la solución a los problemas de Fabiola. Que yo no había pasado décadas ahorrando para terminar siendo el remedio de todo el mundo. Que yo merecía la misma consideración que cualquier otra persona de la familia. Ximena se fue esa tarde sin que llegáramos a un acuerdo, pero también sin más argumentos. Era un comienzo. Los 15 días de la notificación trajeron un silencio táctico de Fabiola. Dejó de hablar del tema, dejó de quejarse abiertamente y se movía por la casa con esa quietud de quien espera a ver si te vas a echar para atrás. Beto desaparecía durante el día y volvía por la noche, y los dos dormían en el cuarto del fondo sin volver a cuestionar el mío. Al día 15 me levanté temprano y esperé. No se fueron. Hablé con la licenciada Fernanda esa mañana. Ella ya esperaba esa llamada. «Vamos a dar inicio al proceso», me dijo con calma. «Usted hizo todo bien. El proceso de recuperación de propiedad es algo burocrático y lento, y yo lo sabía. Pero lo importante era que ya estaba en marcha. Había una orden judicial en el horizonte, y Fabiola, cuando le informé de eso, se dio cuenta de que el terreno había cambiado. Le habló a Jimena. Luego les habló a tías, a primas, a vecinos viejos, a cualquier persona que pudiera meterme presión.
Me llegaron mensajes de parientes que apenas veía hace años, todos con el mismo guión, que estaba exagerando, que la familia no actúa así, que a fin de cuentas era solo compartir el espacio. Cada mensaje lo leía una vez y no respondía. Lo guardaba en la memoria del celular como documentación y seguía adelante. Lo que me salvó en ese periodo fue la rutina. Levantarme temprano, hacer el café viendo el patio, cuidar las plantas. Coser. Sí, todavía cosía, más por gusto que por necesidad. Prendas para mí y a veces para amigas de la iglesia. Ir a las citas con la abogada. Platicar con Gertrudis, que tenía el don de hacer que las cosas parecieran más simples de lo que eran. Lupita, me dijo una tarde mientras tomábamos té en el porche, te pasaste la vida entera cuidando a todos, ya es hora de que te cuides tú. Era una frase sencilla, pero en ese punto de mi vida era exactamente lo que necesitaba oír. 3 semanas después del vencimiento de la notificación, recibí una llamada de un número que no conocía. Era una sobrina de Beto, a quien apenas conocía, diciendo que Beto había encontrado un cuarto para rentar y que estaban considerando irse, que necesitaban un tiempo razonable para organizar la mudanza. Le informé a la licenciada Fernanda, quien respondió formalmente fijando un plazo final de 7 días para la desocupación voluntaria. Al 5.º día se fueron. No hubo despedida. Fabiola bajó con las maletas por la mañana mientras yo estaba en el patio. Pasó junto a mí sin decir una sola palabra y se fue con Beto en una camioneta vieja que yo nunca había visto. La puerta principal se cerró con un clic suave. Me quedé sentada en el patio un buen rato después de eso. No sentía victoria, sentía cansancio y una tristeza silenciosa que no era arrepentimiento, sino el peso de saber que ciertas cosas nunca vuelven a ser como antes. Mi hija había llegado a la fiesta de mi nueva vida con maletas, y ahora se había ido sin siquiera mirarme a la cara. Pero mi casa era mía. Seguía siendo mía. Entré, abrí todas las ventanas, puse agua a hervir y me hice un té. Me senté en mi sillón favorito, cerca de la ventana de la sala, y miré la luz de la tarde entrando como entraba el primer día que visité el lugar. Anaranjada, cálida, exacta. Respiré hondo, y por primera vez en semanas, el aire salió completo. El silencio que vino después fue distinto a todos los silencios que había conocido. No era el silencio de cuando esperas que alguien llame. No era el silencio de la soledad que duele. Era el silencio de una casa que finalmente estaba respirando a su propio ritmo, a mi ritmo. Empecé a recuperar los cuartos poco a poco. No había nada dramáticamente destruido, pero había marcas de ocupación por todos lados que necesitaba borrar, no por coraje, sino porque necesitaba sentir que el lugar era mío de nuevo. Lavé el baño completo. Pinté otra vez una pared del pasillo que se había quedado con una mancha. Quité esa repisa que Fabiola había taladrado sin mi permiso. No sin esfuerzo, porque el tornillo estaba bien apretado, pero con determinación y con un desarmador que mi esposo había dejado en una cajita de herramientas que yo guardaba desde hacía 14 años. Cuando acomodé todo, compré flores nuevas. Puse un jarrón diferente en la mesa del comedor. Reorganicé la cocina como a mí me gustaba, con las ollas en el orden que me hacía sentido y las especias a la altura de mis ojos. La vida fue recuperando el sabor. Retomé los encuentros con Gertrudis, que se habían vuelto más raros durante ese tiempo. Volví a participar en las actividades de la parroquia con más frecuencia. Empecé un taller de bordado los sábados por la mañana con un grupo de mujeres del barrio, la mayoría más jóvenes que yo, pero con un entusiasmo que se me contagiaba. Fue en ese grupo donde conocí a Cira, una mujer de 63 años que tenía una historia de vida que me hizo sentir que no estaba sola. Ella había pasado por situaciones parecidas con su familia. No lo mismo, pero la misma lógica. La idea de que la mujer que conquista un espacio tiene que repartirlo con quien no ha conquistado nada. Nos sentábamos una al lado de la otra con el bastidor en la mano y platicábamos en voz baja mientras las puntadas iban apareciendo en la tela. Fue Cira quien primero me dijo algo que se me quedó grabado. Nosotras, las que trabajamos toda la vida, Lupita, tenemos un pecado muy específico según la familia,
el haberlo logrado. Me reí ese día. Pero luego me puse a pensar en eso. Había una verdad incómoda ahí. El hecho de que yo hubiera comprado una casa con mi propio esfuerzo, sin pedirle nada a nadie, había sido interpretado por partes de mi familia no como un logro para celebrar, sino como un exceso que debía redistribuirse. Como si me hubiera quedado con más de mi parte de vida buena y tuviera que compensar por ello. Fue también en ese periodo que Jimena me buscó de nuevo. No para discutir esta vez, solo para preguntar cómo estaba. La plática fue corta y un poco forzada, de esas que cargan el peso de lo que no se dice en cada pausa, pero había en ella un intento real de reconexión que decidí no ignorar. No me reconcilié con Jimena de la noche a la mañana, pero empecé a dejar un espacio abierto, un espacio pequeño y con condiciones claras. Siempre que ella entendiera que lo que había pasado no estaba olvidado, aunque algún día pudiera ser perdonado. De Fabiola no supe nada por meses. Me enteré por una prima que ella y Beto estaban viviendo en un cuarto rentado, que las cosas estaban difíciles, que estaba enojada conmigo. Escuché eso sin sentir culpa. Sentí una tristeza especial, la que sientes por alguien que pudo haber elegido diferente y no quiso. Pero ya no había espacio en mí para cargar con las decisiones de los demás. Lo que cargaba ahora era distinto, más ligero, más mío. Ese año cumplí 72 años. No hice fiesta grande. Invité a Gertrudis, a Cira, a dos primas que siempre fueron amables conmigo, y a la licenciada Fernanda, que se había vuelto más que una abogada. Se había vuelto la prueba viva de que pedir ayuda es una forma de fuerza, no de debilidad. Hicimos una comida en el patio. Hubo comida sencilla, una mesa bajo el guayabo y una tarde entera de buena plática. Fue una de las mejores tardes que había tenido en años. Miré alrededor de ese patio y pensé en cuánto había cambiado ese espacio en menos de 2 años. Había pasado de ser un sueño a un campo de batalla y de vuelta a ser un sueño. Había raíces más hondas ahora, porque cualquier cosa que defiendes con todas tus fuerzas termina siendo más tuya de lo que era antes. Gertrudis levantó su vaso de agua de Jamaica en un brindis improvisado y dijo: «Por Lupita, que aprendió que ser amable no significa cederlo todo». Bromeé con que era tarde para aprender eso, pero todas se rieron y dijeron que nunca es tarde. Y tal vez tenían razón. Unos 6 meses después, recibí una llamada de Fabiola. Era una tarde cualquiera de miércoles y yo estaba cosiendo un cojín para la sala cuando el teléfono sonó. Cuando vi su nombre en la pantalla, me quedé quieta un momento, con la aguja en la mano, decidiendo si contestar. Contesté. Su voz se oía diferente, menos a la defensiva, más cansada. Dijo que había pasado por cosas difíciles estos meses, que Beto y ella estaban teniendo problemas serios, que había tenido tiempo para pensar. Y entonces, despacio, dijo algo que no esperaba oír. Dijo que sabía que había estado mal presentarse así en la fiesta, que había sido cruel, que su madre, yo, había trabajado toda la vida por esa casa y que ella lo había tratado como si fuera un derecho que ella tenía, y no lo era. Escuché en silencio. Cuando terminó, no dije «ya lo sabía», ni estaba esperando esto. Dije solamente que escuchaba lo que me estaba diciendo, que me daba gusto que estuviera pensando en eso, que las cosas entre nosotras estaban lastimadas, pero que estar lastimado no es lo mismo que estar muerto. No hablamos por mucho tiempo, pero cuando colgué, me quedé sentada con el cojín en el regazo un buen rato, pensando en cómo la vida tiene un modo de ser lenta en las cosas que importan. Fabiola se había tardado meses en llegar a esa llamada. Yo me había tardado décadas en aprender a defender mi propio espacio. Las cosas no sanan rápido, pero a veces sanan. No volví a abrir las puertas de inmediato. Esa llamada fue un comienzo, no una conclusión. Establecí conmigo misma que cualquier acercamiento con Fabiola iba a ser a mi tiempo, bajo mis condiciones y sin que nada del pasado se barriera bajo el tapete como si no hubiera pasado nada. Pero algo se había abierto. Una rendija pequeña, del tamaño de una posibilidad. Con Jimena,
Las pláticas se fueron haciendo más frecuentes y más honestas. Admitió, en una llamada larga una noche de lluvia, que había elegido la conveniencia cuando debió haberme protegido, que había sido cobarde, que prefirió no meterse en lugar de tomar una postura clara. Oír eso fue difícil y necesario al mismo tiempo. No deshizo lo que pasó, pero abrió espacio para algo diferente. Volví a recibir a Jimena en casa. La primera visita fue rara, llena de pausas donde las palabras se resbalaban. Pero me ayudó a replantar parte del jardín que se había secado en el invierno, y nos quedamos las dos en la tierra con las manos sucias, sin necesidad de decir nada importante por un buen rato. A veces la reconciliación empieza en el silencio de dos personas que lo están intentando. En ese mismo periodo pasó algo que no había previsto. Mi historia empezó a circular. No de forma espectacular, no en las noticias ni en redes sociales, sino de la manera discreta en que las historias circulan entre mujeres. En el grupo de la iglesia, en el taller de bordado, en las pláticas de patio entre vecinas. La señora que atiende la tienda de la vuelta me paró una mañana y me dijo en voz baja: «Doña Lupita, Rosita me contó lo que pasó. Quiero que sepa que hizo lo correcto». Yo no sabía quién era la Rosita y no pregunté. Le di las gracias y me fui con mi bolsa de frijoles bajo el brazo. Pero eso se me quedó grabado, porque había una cantidad de mujeres, madres, abuelas, suegras, tías, que reconocían en esa historia algo de la suya, que habían cedido cosas que no debían, que las habían llamado difíciles cuando intentaron decir que no, que cargaban desde hace años el peso de una amabilidad que nadie les pidió, pero que todos esperaban. Esa comprensión no me llenaba de orgullo. Me llenaba de algo más sereno, la sensación de que, al decir que no, al defender lo que era mío, había hecho algo que tal vez valía más que solo para mí. Una tarde, Cira me dijo en la clase de bordado: «Doña Lupita, usted debería escribir estas cosas». Me reí y dije que mi letra estaba horrible, pero la idea se quedó plantada y empecé a escribir. No para publicar, no para nadie, sino para mí misma. Páginas y páginas en una libreta nueva, con letra chueca y pensamientos que salían con una facilidad que me sorprendía. Escribir me hizo entender cosas que vivir sola no me había enseñado. Me hizo entender que las personas que intentan tomar lo que es tuyo rara vez lo hacen por pura maldad. Lo hacen porque les enseñaron que tú vas a ceder. Porque cada vez que cediste en el pasado, confirmaste esa expectativa. Y cambiar eso, romper ese ciclo, sale caro. Cuesta relaciones, cuesta comodidad, cuesta esa imagen de ser la persona buena de la familia que nunca dice que no. Pero lo que ganas es tu propia vida. Y eso, aprendí, no tiene precio. Hace 2 años que esa fiesta de inauguración pasó. 2 años desde que me quedé parada en el umbral de mi puerta, viendo maletas que no había invitado. Parece más tiempo que eso cuando miro el lugar donde estoy ahora. Mi casa está exactamente como siempre la quise. El jardín creció. El guayabo dio frutos por primera vez el verano pasado, e hice dulce de guayaba que repartí entre las vecinas. Las flores del arriate cerca de la ventana de la sala florecieron de un color que no esperaba cuando planté las semillas. Un naranja fuerte que todo el mundo que pasa por la calle comenta. El patio tiene una mesa nueva con sillas de madera, y los sábados Cira y otras 3 mujeres del barrio vienen a bordar conmigo mientras el té se enfría. Jimena vino a visitarme el mes pasado con mis nietos. Se quedó 3 días. Durmió en el cuarto de visitas. El cuarto de verdad, el que yo había preparado con cariño para visitas reales, no para ocupaciones forzadas. Los niños corrieron por el patio y se treparon al guayabo, y me quedé viendo eso con una ternura que me tomó por sorpresa. La vida tiene ese modo de insistir en ser bonita incluso después de haber sido difícil. Con Fabiola, las cosas van despacio. Ella y Beto se separaron de hecho, y ella está viviendo en un departamento chico que comparte con una compañera de trabajo. Hablamos de vez en cuando, pláticas cortas, cuidadosas, de esas que cargan más en lo que no se dice que en lo que se dice. No sé qué vaya a ser de esa relación.
Pero decidí que no voy a cerrar la puerta. La voy a dejar entreabierta, con una condición clara: que entre por esa puerta con respeto, no con maletas. La licenciada Fernanda se volvió mi amiga, una de esas amistades improbables que surgen de situaciones difíciles y terminan siendo un regalo. Nos tomamos un café cuando pasa por el barrio y a veces me manda un mensaje solo para saber cómo estoy. Dice que soy la clienta más determinada que ha tenido. Yo le digo que es porque fui costurera. Y las costureras no tenemos paciencia para los nudos mal hechos. Pienso mucho en Antonio últimamente. No con la tristeza aguda de los primeros años después de que se fue, sino con una nostalgia suave, la de una buena compañía. Creo que se sorprendería de lo que hice, no porque pensara que yo fuera débil, sino porque nunca había mostrado ese carácter en la casa. Dentro del matrimonio yo cedía mucho. Aprendí después que ceder tanto fue lo que le enseñó a la familia que yo siempre lo haría. Pero Antonio también estaría orgulloso, lo sé, porque él me conocía mejor que nadie y sabía cuánto significaría esa casa para mí. Cumplí 73 años el mes pasado. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café, me senté en el patio, miré el cielo que estaba color rosa, de ese modo que solo pasa cuando el sol está a punto de asomar. Me quedé ahí un buen rato sin pensar en nada en particular, solo sintiendo el olor de la mañana, el ruido de los pájaros, el fresco del aire antes del calor del día. En ese silencio entendí algo que me había tomado la vida entera comprender: que la paz no es la ausencia de conflicto. La paz es lo que conquistas del otro lado del conflicto. Es lo que queda cuando dejas de vivir con miedo a decepcionar a los demás y empiezas a vivir de acuerdo con lo que de verdad eres y lo que de verdad tienes derecho a tener. Mi casa no es grande, no es lujosa. Tiene 3 recámaras, un patio con un guayabo viejo, una ventana que deja entrar luz anaranjada al atardecer y un pasillo que huele a limpiador de pisos cada viernes después de que trapeo. Es una casa que costó décadas de trabajo y meses de pleitos. Una casa que casi me quitan y que se quedó conmigo porque yo decidí que así sería. Hace unos días, mientras bordaba en el porche, me di cuenta de que estaba sonriendo sin motivo aparente. Solo bordando, en el silencio de la tarde, feliz. Y pensé, es esto, es exactamente esto lo que quería. No la casa en sí, ni los cuartos, ni los muebles, sino este derecho de sentarme aquí, en mi lugar, en mi tiempo, y sonreír porque sí. Me tomó 70 años aprender que no hacer drama no siempre es una virtud, que a veces armar un escándalo, o al menos no tragarse lo que está mal, es la única forma de respetarse a una misma. Que la familia no es solo sangre e historia compartida, es también elección. Es también cómo te tratan cuando nadie está mirando, cuando tienes algo que ellos quieren, cuando sería más fácil para ti ceder que resistir. Elegí resistir, y lo elegiría otra vez. Si llegaste hasta aquí en esta historia, es porque reconociste algo de ella. Tal vez una situación parecida, un silencio tragado, una frontera que debió mantenerse y no se hizo. Sabe que no estás sola, y sabe también que nunca es tarde, ni a los 71 años, ni en ningún otro, para decir, este lugar es mío, y yo lo voy a cuidar. Esta casa todavía huele a pintura fresca en mi corazón, un olor que nunca deja de ser hermoso. Si esta historia tocó algo dentro de ti, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte ningún relato. Cada semana hay una historia nueva, y cada historia merece ser escuchada. Deja tu like si acompañaste hasta el final. Eso ayuda mucho a llevar estas palabras a más personas que necesitan escucharlas. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad más de cerca, considera unirte como miembro del canal. Ahí platicamos, compartimos y nos apoyamos de verdad. Hasta la próxima historia.